Domingo 26 de abril de 2020. Dios te bendiga, soy Néstor Núñez. Te quería saludar en este día especial y también quería traerte una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y este tiempo ha estado tratando conmigo. Y bueno, conforme lo que Dios ha puesto en mi corazón, te quiero ir haciendo un poco la introducción de lo que Dios ha ido haciéndome sentir muy fuertemente. Y bueno, vamos a poder navegar un poco ahí en el libro de Esther, un libro que está en el Antiguo Testamento, un libro muy lindo, una historia tremenda que narra el tiempo que el pueblo de Dios estaba en cautiverio en Babilonia, estaba en un lugar muy lejano, había sido llevado, había sido deportado por allá, porque bueno, el pueblo de Dios se había olvidado de Dios y bueno, a consecuencia de esas cosas que a veces se dejan en segundo lugar es cuando tiene que estar en primer lugar. Dios en ese tiempo había determinado que el mejor lugar para que su pueblo volviera a reconciliarse era poderlo sacar de ciertos sitios, ¿no? Y ahí donde Dios obró con el corazón del pueblo de Dios y así también Dios se hizo engrandecer, porque en aquella tierra floreció algo tremendo que fue el conocer que los judíos que habían sido enviados a aquel lugar y habían llegado como esclavos, esos judíos también le daban una lección a todas las naciones y hubo algo tremendo, que todo lo que parecía que iba a ser de una maldición tremenda y un despojo que habían sufrido, eso fue revertido en una gran bendición y el único que había sido glorificado fue el nombre de Jehová. Entonces el mundo entero entendía que los judíos tenían a un Dios que les servían, que era diferente a todos los dioses que habían visto hasta ahora, porque este Dios se movía de una manera totalmente diferente, totalmente distinto. Este Dios tomaba gente que parecía que era gente común, corriente, gente inútil para los ojos de ese pueblo babilónico, y los transformaba en personas que tenían una sabiduría que sobrepasaba la media, una sabiduría que no era de esta tierra, una sabiduría que era tremenda y que la gente quedaba admirada. Entonces, en el medio de esta historia de Esther, la protagonista es esta mujer, que en principio era una doncella, era alguien virgen que se había preparado para poder estar preparada para ese esposo que un día le iba a llegar, pero ella no tenía en sus planes que el esposo que le iba a llegar iba a ser el mismísimo rey de ese imperio, de ese reino que era Asuero, y que los ojos de ese rey iban a depositarse sobre la vida de ella, ¿no? De Esther. Pero había alguien que había instruido a esta mujer y que había sido su familiar, su primo, un primo mayor, que la tomó y la adoptó como su propia hija, porque los padres de esta mujer habían muerto y ella no tenía quien, era una huérfana, no tenía quien la educara, pero este hombre la había tomado en un momento. Y el nombre original de Esther no era Esther, sino que en el hebreo el nombre de ella era Adasa, que significa árbol que florece. Y uno a veces no tiene en cuenta estas cosas que suceden y que están escritas en la palabra de Dios, pero Dios sabía que esta mujer tenía que florecer en un tiempo determinado y la hizo florecer como árbol, ¿no? Como lo que tenía que ser, pero Dios sabía en qué lugar y en qué momento la iba a hacer florecer, y ella no tendría ni idea lo que Dios tenía preparado para ella. Y se viene un momento muy difícil, un momento tremendo en el pueblo de los judíos en aquella tierra, porque también dentro de los protagonistas y personajes de esta historia aparece un militar, alguien que tiene mando sobre las tropas, y alguien que era muy allegado al rey Asuero, que se llamaba Amán. Y este hombre era malo y bueno, cuando uno investiga un poco tenía que ver porque era familiar o era de la descendencia de los amalecitas, que eran siempre los enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, de los judíos. Y este hombre tenía mucha hazaña con el primo de Esther, que se llamaba Mardoqueo, que Mardoqueo era un hombre que era tenido en gran estima porque era considerado una persona con mucha sabiduría y que daba consejos
oportunos y a tiempo. Entonces se desata un momento de enojo en este Amán. Me gustaría que ustedes después, cada uno en su casa, pueda estar leyendo la historia de todo lo que le estoy relatando, porque le quiero hacer un resumen, porque lo quiero llevar al punto que Dios quiere dar el mensaje en esta tarde para tu corazón. Y en este momento que Amán se enoja mucho porque dice que lo aborrece tremendamente, hasta le quita el sueño Mardoqueo a Amán. Tal vez algunos de ustedes que me están escuchando le quitan el sueño a mucha gente que no piensan como ustedes que ponen la confianza en el Señor, o yo que tengo la confianza en el Señor. Hay de ver a algunas personas que se oponen, que se enojan con nosotros porque siempre le encontramos una respuesta bíblica, una respuesta conforme a la palabra. Y bueno, esos sucesos no solamente están aconteciendo ahora, sino que siempre hubo este tipo de hechos a través de la historia. Y vemos que en un momento Amán, que tenía una llegada muy tremenda y muy poderosa, y tenía también la derecha del rey, tenía la confianza del rey, había obtenido la confianza del rey. El rey le dice que hiciera lo que él le pareciera, porque Amán le había propuesto que había un pueblo que no llevaba las costumbres del pueblo de Media y de Persa, ese imperio que se había expandido en ese tiempo de la humanidad por gran parte del mundo antiguo conocido. Y entonces le dice: ese pueblo no se humilla delante de tus dioses, no hace caso a los decretos. Y es como que ellos son peligrosos, ellos son personas que pueden producir un quiebre en algún momento dentro del reinado, de tu reinado. Y entonces el rey ve y escucha con buenos oídos y ve con buenos ojos lo que le está diciendo este hombre, y le dice: bueno, haz como tú te parece, y le entrega el sello, que era el anillo. En la antigüedad el anillo real constituía el sello, y en esa tierra todo lo que era dicho y decretado por el rey, cuando el rey lo sellaba, no había fuerza en ninguno para poder deshacer esa obra. Y entonces el rey le dice esto a Amán. Amán se toma muy en serio y ve como un momento de revancha y de poder exterminar totalmente a los hijos de Dios, al pueblo judío, y hace este envío tremendo en donde dice que iban a ser exterminados y a su vez le iban a quitar todos los bienes. Y ese edicto es enviado a todas las regiones, que eran 127 provincias, que llevaba gran parte, llegaba hasta la India, de lo que es todo Asia y hasta la India. Y era tremendo el poderío que tenía este hombre para poder decretar esto. Y en este edicto todo el pueblo de los judíos iban a ser exterminados. Y en eso, en el medio de ese edicto y de esa persecución que se iba a desatar, Mardoqueo está en el lugar preciso para poder enterarse de lo que venía. Ya para este entonces Ester ya era reina, había sido elegida como reina y había alcanzado agrado a los ojos del rey Asuero. Pero aún la reina, en ese tiempo, para acercarse al rey, necesitaba que el rey la llamara, y no que ella pudiera entrar sin que el rey la llame, porque corría también peligro de muerte. Y la única forma de saber que si el rey la había aceptado, si ella se había ingresado, por ejemplo, al patio del rey, y sin que el rey la llame, era que el rey extendiera el cetro, ese bastón con toda una pompa que tenía, y cuando la extendía significaba que ella no iba a tener ningún tipo de castigo. Pero generalmente los reyes no lo hacían, sino que como era una cultura en donde el rey era el que mandaba, entonces él tenía que sostener esa hombría y esa autoridad aún sobre su esposa, porque de esa manera se iba manteniendo el orden en ese tipo de gobierno, en ese reinado. Entonces lo que vemos es que se entera Mardoqueo la persecución que venía sobre el pueblo de Dios de una manera tremenda. Mardoqueo empieza a humillarse y le dice a Ester que ella tendría que hacer algo a favor de su pueblo. Ella tenía que hacer algo a favor del pueblo de los judíos, porque venía como un exterminio, venía la matanza
generalizada, iba a desaparecer la nación judía, iba a desaparecer el pueblo de Dios. Pero Mardoqueo tenía una sabiduría que no venía de esta tierra, y yo lo que quiero compartirte es el momento en donde una charla muy profunda por medio de mensajes, porque no se podían ver, porque ella, la reina, estaba dentro del palacio y Mardoqueo estaba a las afueras. Él se estaba humillando mediante oración, ayuno y clamando a Dios para que esto no sucediera, que hubiera alguna forma de que esto se corte, esto se interrumpa, porque él se dolía por su nación. Y en este momento, en el capítulo 4 del libro de Esther, versículo 13, entonces dice la palabra de Dios, versículo 13 del capítulo 4, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, esto te dice el Señor en esta tarde, y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Amén. Mira, yo lo que quería compartirte esta palabra porque aparece toda una historia tremenda, y después cuando usted siga navegando por la escritura, se va a dar cuenta que después revierte la situación el Señor. El Señor interviene de una manera sobrenatural, y este Amán estaba preparando en un momento la horca para matar a Mardoqueo. Lo quería colgar muy alto para que sea bien visible que lo habían matado al judío, y resulta que cuando Dios empieza a producir y a meter su mano poderosa y extraña en todo lo que él estaba haciendo, termina ahorcado. Ese militar termina ahorcado por la misma horca que él estaba preparando para un judío. ¿Qué es lo que yo te quiero decir? Mirá que en este tiempo tal vez estás ahí en un lugar, estamos como confinados, en un lugar estamos como encarcelados, como parece tantas voces que se escuchan, parece que esto ha callado al pueblo de Dios. Y yo lo único que sé que Dios lo que está haciendo es preparando cada tiempo para poder manifestarse de una manera totalmente diferente y exponencialmente mayor a lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Por eso lo que Dios quiere es lo mismo que pasaba en este tiempo, que nosotros podamos ser esos instrumentos y que nos pongamos a la brecha. A veces nosotros podemos ponernos a la brecha, combate cuerpo a cuerpo con el enemigo, con circunstancias, y a veces nos toca desde el anonimato poder interceder a favor de lo que Dios quiere hacer. Yo sé que muchos me están escuchando en este momento, y muchos han pasado tal vez por las iglesias y son esas personas que parecen los invisibles, los que parece que no son hijos de Dios, y otros se han guardado en sus casas por mucho tiempo sabiendo que son hijos de Dios y que tienen un llamado de Dios en su vida. Igual que Esther, ¿no? Esther estaba en el palacio del rey, pero ella era una anónima. Ella no era, porque el mismo primo le había dicho no digas de qué nacionalidad era. O sea, le dijo no digas que era judía, porque por ahí te puede llegar a traer problemas. No sé por qué le dijo, pero le dio esa recomendación. Entonces ella, estando en el palacio del rey, era una anónima, era alguien que pasaba desapercibida como hija de Dios, pero ella era hija de Dios. Entonces en un momento, acuérdense que el nombre que tenía Esther originalmente significaba árbol que florece. Ella estaba destinada a florecer, no sabía en qué momento iba a florecer, pero había un momento, un tiempo que Dios había establecido que ella iba a florecer, y Dios estaba acercando ese tiempo. A veces nosotros queremos florecer en momentos en donde a nosotros nos parece, pero Dios elige el momento, y el momento de florecer a Esther era el momento más difícil que estaba viviendo la nación judía. Se venía un tiempo de destrucción. Tal vez
Tú estás en este tiempo en donde decías que habías comenzado a ir a la iglesia y resulta que terminaste de vuelta confinado en tu casa. Tanto que te costaba comenzar en los caminos de Dios, parece que terminás confinado nuevamente. Yo lo que te quiero decir es que tal vez en ese lugar de confinamiento te va a tocar florecer, porque en ese lugar de confinamiento te va a tocar enviar mensajes a personas que están necesitadas como tú estás necesitado. Tal vez en ese lugar de confinamiento te vas a empezar a retrotraer en el tiempo y darte cuenta todas las cosas que Dios te hizo vivir, para reconocer que Dios tiene un plan con tu vida y que no depende de un púlpito, que no depende de un lugar dentro de una iglesia que tiene cierta estructura, sino que tal vez desde el anonimato de tu casa, en ese lugar donde hoy no podés salir, que no te permiten demasiadas libertades para poder circular en la ciudad, de no acercarte a gente amiga, pero tal vez en este tiempo tú has meditado más profundamente en la palabra y en lo que Dios quiere hacer en tu vida que todo el tiempo que tal vez estuviste dentro de una congregación. Entonces este es el tiempo que tú has sido llamado para que comiences a florecer de la mano de Dios. Florecer es poder llevar y transmitir la vida de Cristo en las necesidades de las personas que están ahí alrededor tuyo. Tú te puedes transformar en esa luz que necesitan muchos que viven en tinieblas, y tú tienes la respuesta dentro tuyo. Dentro de ti está la respuesta, dentro de ti está el mensaje ya lo has recibido, el mensaje ya fuiste enseñado por medio de la Escritura, el mensaje está dentro tuyo. Por eso este es el tiempo que tú clames, que puedas pedirle al Señor, que muchos puedan llegar al conocimiento de Cristo y que intercedas, que parece que este es un tiempo donde se han cerrado los templos, pero se han abierto los corazones para que las personas podamos introducirnos en el río de Dios y poder, a través de ese río, poder comenzar a florecer, porque eso es lo que Dios ha establecido para la humanidad. Este es un tiempo de profunda meditación en la palabra, profunda meditación en el poder de Dios. Este es un tiempo en una profunda meditación en los caminos que Jesús dejó trazados. Por eso, como Esther, como Mardoqueo, personas que estaban en un lugar que estaba muy lejano de donde Dios había determinado que se le adore, ellos aprendieron a comenzar a adorar a Dios, porque ahí iban entendiendo que Dios andaba buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ellos ahí en esa tierra no tenían templo, en esa tierra no tenían ningún lugar para poder adorar a Dios. Ellos lo adoraban en silencio, ellos lo adoraban ahí en el anonimato. Tal vez tú estás ahora entendiendo que tienes que comenzar a adorarle como le adoraban ellos, pero ellos en el medio de una persecución habían mantenido la fe. Tal vez hoy no tenés ninguna persecución en esta tierra, pero tal vez hay lugares en el mundo que sí están teniéndola, y tú tienes que aprender que en esta libertad que Cristo nos ha regalado podamos comenzar a adorar en espíritu y en verdad, sin necesidad que alguien nos esté mirando, sin necesidad de buscar la anuencia, buscar el favor de un hombre, buscar solamente la alabanza del Dios grande y poderoso, ese Dios que pagó ese precio por ti, por mí y por tu familia. Yo quiero hacer una oración en esta tarde para que si hay algo que se ha venido apagando, tal vez esto va a encenderlo de una manera tremenda. Por eso tú transfórmate en esa persona que tal vez mucho tiempo te viste anónima, esa persona que tú te viste a sí misma menospreciado, y a sí mismo te viste como en poco. Yo quiero decirte, quiero recordarte, yo no te vengo a dar ningún tipo de anuncio nuevo, solamente quiero recordarte que Jesús te ama más que antes, Jesús te ama como siempre, porque Jesús te amó como siempre te ha amado. En Él no hay ninguna variación, en Él no hay ningún cambio. Él sigue amándote. Por eso en este tiempo anda buscando corazones que verdaderamente se humillen, que lo busquen y que puedan pensar en esa nación, la nación de Cristo, la nación de los hermanos de Cristo, la nación de los hermanos de Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor, Él es nuestro guía, Él es el que nos sostiene, Él es el que viene a abrazarte en el momento de la debilidad.
cuando estás a punto de caer, cuando tienes temor de lo que dirán, como dijo la reina Esther. Mira que si yo paso me puede llegar a suceder esto, pero lo bueno que yo en esta tarde también vengo como este Mardoqueo que le dijo: para este tiempo no sabemos si el Señor te ha levantado. Tal vez el Señor nos ha levantado a cada uno de los que están escuchando este mensaje para este tiempo, y quién sabe si para esta hora hemos llegado al reino nosotros, al reino de Dios, para dar este mensaje de salvación. No te detengas, no hagas silencio, anuncia el evangelio, anuncia la salvación que es por Jesús de Nazaret. Yo quisiera hacer una oración porque hay muchos que me están escuchando. Tal vez hay personas que están privados de su libertad, no solamente por la pandemia, no solamente por la debilidad de poder estar limitados en su hogar porque están en una depresión. Tal vez hay algunos que están limitados porque no pueden caminar, porque tal vez han sido afectados por esta pandemia. Pero mientras haya un latido en tu corazón, mientras haya una lucidez en tu mente, puedas hacer esta oración y puedas repetir conmigo esto que yo te quiero decir. Tal vez te has apartado del Señor, tal vez has tomado toda esta circunstancia como un enojo. Yo lo que quiero decir que Él va a transformar este lamento en baile, y con todo esto que nosotros hoy no entendemos, un día lo vamos a comprender y vamos a agradecer que en esta profundidad, en este tiempo de profunda meditación, hemos podido entender el verdadero valor de la salvación que Jesús nos da a cada uno. Yo quisiera que en esta tarde, si hay alguno que está escuchando, pueda repetir conmigo: Señor Jesús, oh Señor, yo reconozco que soy pecador. Señor, reconozco, Señor, que me he equivocado. Señor, que tal vez he escuchado de ti, pero no te he aceptado. Señor, he andado caminando conforme mis pensamientos. He caminado conforme, Señor, mi sabiduría. Señor, oh bendito Dios, he hablado de lo que no sabía, Señor. Pero yo reconozco que te necesito, que he pecado, que vengo ante ti, Señor. Quisiera que tú escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, y que yo quiero ser tu hijo, que tú seas mi padre. Perdóname, Señor, porque muchas veces he hablado sin saber, Señor, de ti. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdame a conocerte día a día, de poder introducirme en tu río, en conocerte, Señor. Padre, yo sé que tú no eres religión, yo sé que tú eres una verdadera vida, Señor, porque tú eres vida, un modelo, una forma de vivir y de transmitir tu palabra, Señor. Ayúdame a conocerte. Oh, sí, Señor, si tú has dicho esta oración sinceramente, si tú lo has dicho desde tu corazón, desde tu lugar en donde estás, yo quiero orar por tu vida y decir: Señor, Padre, nos unimos en esta oración en esta tarde, Dios. Padre, tú conoces, Señor, las circunstancias, las luchas, la prueba de cada uno, Señor, de tus hijos. Padre, aún los que están haciendo esta oración, los que están meditando y más tarde la van a hacer, Señor, y los que por ahí, Señor, a través del tiempo van a ser tratados en el corazón para aceptarte como único Señor y Salvador personal, Señor. Padre, yo sé que este mensaje, Señor, es para cada uno de nosotros, para que podamos entender. ¿Quién sabe si no hemos sido llamados para que en este tiempo podamos florecer, Señor? Que podamos florecer como lo que tú has determinado en cada corazón, Señor. Padre, yo declaro que el poder de tu Espíritu, Señor, aviva el fuego, Señor, de tu salvación. Padre, que la gracia, la virtud de tu gracia, Señor, venga sobre cada uno de los que están escuchando esta oración. Señor, aquellos que están necesitados, que están solos, Señor, que están abatidos, Dios de la gloria, puedan sentir tu presencia como nunca antes, Señor. Aquellos que adoraban, Señor, en espíritu y en verdad, Señor, y que tal vez las cuestiones religiosas fueron apagando, Señor. Señor, yo te pido, Rey, que puedas alumbrar en su interior, Padre, y hacerles sentir que ellos, Señor, nunca han sido olvidados de ti, Señor, y que tú estás con ellos como poderoso gigante, Dios. Padre, Señor, yo te pido, Rey, que en esta hora, Señor, puedas tocarlos, Señor, en el lugar donde están, Señor, que sabemos que tú escuchas la oración, Señor, como un corazón contrito y humillado, tú no lo desechas. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por este tiempo. Yo te doy gracias porque nos amas con un amor, Señor, que nunca cambia. Te doy gracias, Señor, y bendigo a cada uno de los que están escuchando. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo lo único que te animo a que sigas batallando y sigas floreciendo,
porque quién sabe si para este tiempo no hemos llegado al reino.